Hola, ¿qué tal? Mi trabajo lleva por título Mitos cohesivos en torno a la identidad europea en el ámbito escolar y está realizado dentro del marco de un proyecto I+D+I denominado Una manera de hacer Europa y cofinanciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y también los fondos FEDER. En cuanto a los referentes teóricos en los que baso mi investigación, pues aparecen los referidos al proyecto europeo como concepto fundamental, la identidad europea y luego la intervención en el ámbito formal de la educación. He analizado, por tanto, el impacto de una experiencia educativa formal compartida en torno a los símbolos europeos por diversos escolares de diferentes centros de la ciudad de Melilla. Mis apoyos teóricos son Fernand Sáez, cuando hace un análisis de Europa como construcción original, innovación política útil que confiere seguridad, protección social y crecimiento a su ciudadanía. También me apoyo en Hoffel cuando habla de la construcción de moradas con necesidad de crear una identidad para la integración política y social. Paradés es un punto de referencia en cuanto habla de la identidad europea como una identidad de carácter utilitario, mientras que la identidad nacional de cada uno de los Estados miembros es de dimensión cultural y por tanto resultan compatibles. Por otra parte, Carmelo Lisón habla de los símbolos europeos como capaces de provocar respuestas positivas en la ciudadanía. Todo esto lo iremos viendo en la investigación que he realizado en los centros. Y por último, me interesa muy especialmente el concepto de Europa como entidad que propone una identidad de proyecto en la que la educación tiene un papel muy relevante. Los objetivos que me propongo para la investigación respondían a varias preguntas. En primer lugar, me planteé, ¿ha logrado la educación escolar crear un mito cohesivo en torno al proyecto europeo? En ese caso, ¿es útil o funcional esta idea, aprendida y pactada, más allá, naturalmente, de asegurar la legitimidad de la Unión Europea? Y la tercera pregunta fue, ¿cómo se vive este proyecto de construcción de identidad común en un espacio fronterizo como es la ciudad de Melilla en el norte de África, ciudad plurilingüe, pluriétnica y pluricultural, donde cada una de estas comunidades culturales posee una memoria propia? De manera que he tratado de analizar el impacto del concurso Euroscola. Vamos a ver, para responder a estas preguntas, qué implicaciones metodológicas tuvo la propuesta. En primer lugar, tuve que revisar los antecedentes documentales, porque el concurso está habilitado desde 1994 y algunos de los centros concursantes han sido ganadores también en otras ediciones. Pero me centré en 3 años. 2016, en el Instituto Leopoldo Queipo, ganador con su equipo Europandi con el lema 30 aniversario de la Unión Europea. En 2017, el Colegio Buen Consejo con su equipo Tipotín y el lema 60 aniversario Tratados de Roma. Y en 2018, el IES Rusadir con su equipo Terremoto y con el lema Nuestro Patrimonio Pasado y Futuro. Apliqué naturalmente la observación participante, encuestas al alumnado, y las categorías de análisis fueron el concepto de ser europeo, ventajas e inconvenientes de pertenecer a la Unión Europea, bases de la identidad europea y conocimiento de las instituciones. Hubo muchos más conceptos, pero solamente he seleccionado estos para la presentación. Dentro del texto aparecen todas. Veamos ahora la muestra con la que estudié. En el primer año fueron 70 estudiantes de cuarto curso de la ESO, 50% musulmanes, 32 cristianos católicos, un 4% de cristianos evangélicos, un 6% de ateos y agnósticos, tal como se declaraban, y un 8% no contestaron a las encuestas. En 2017 fueron 30 estudiantes de cuarto curso los que colaboraron con el estudio, 90% cristianos católicos y 10% musulmanes. En este caso se trataba de un colegio concertado, el Buen Consejo. Y ya en 2018 participan 35 estudiantes de cuarto curso de la ESO, el 95% son musulmanes y el 5% no contestaron a las encuestas. Entrevisté también al profesorado implicado en la experiencia y realicé un análisis intenso de muchas de las producciones de estos escolares de cara al concurso. Por ejemplo, blogs, teatro, videoclips, etcétera. El proceso de trabajo del concurso Euroescola es muy interesante. Me gustaría adelantar que fueron actividades que se llevaron a cabo, bueno, pues de manera multidisciplinar en torno a la experiencia artística. Se analizaron dentro del concurso proyectos locales financiados por el Fondo Social Europeo como requisito
del concurso. Se grabaron también una serie de vídeos utilizando los símbolos europeos y actividades de teatro como Europandi, en la que se trabajaron pues, las relaciones de amistad y los vínculos de solidaridad entre europeos. ¿Cuáles fueron las claves metodológicas del concurso? Pues me interesa destacar que hubo una serie de negociaciones entre los estudiantes para llegar a consensos necesarios sobre el concepto de identidad europea. Se plantearon cuestiones como dónde situar a Melilla en Europa, cómo es su ciudad desde la perspectiva sociocultural y qué tiene que aportar a Europa, qué derechos fundamentales defiende la Unión Europea y que les repercuten en su vida cotidiana, cómo mantener y valorar el patrimonio cultural de los países miembros. Y en cuanto a las evidencias y resultados que me gustaría destacar, entre otros muchos, fueron su vinculación a Europa, porque es muy elevada. En un 95% de escolares católicos se sienten muy vinculados a Europa, un 50% de escolares musulmanes. El significado de ser europeo, por ejemplo, para los chicos y chicas musulmanes, significa la posibilidad de tener una libre circulación y disfrutar de servicios de calidad, mientras que para los católicos se trata de pertenecer a una gran comunidad con recursos, derechos y oportunidades. Cuando hablamos del grado de acuerdo con las bases propuestas de la identidad europea, entre los musulmanes y los católicos hay algunas similitudes, pero las diferencias fueron fundamentales. Para los musulmanes los derechos y los deberes comunes son fundamentales, también que es una sociedad plurilingüe y multicultural, la europea, y que tienen derecho a desplazarse y residir libremente. Los católicos, además de esta sociedad multicultural, destacan el uso de una moneda común y un sistema de protección social común. Respecto a las ventajas e inconvenientes de pertenecer a la Unión Europea, también hubo muchas coincidencias, pero algunas diferencias, entre las cuales destaco derechos y libertades como ventaja para los musulmanes, avances tecnológicos y científicos como ventaja para los católicos. La presión migratoria sobre la frontera la destacan como inconveniente los musulmanes, mientras los católicos destacan como inconveniente los problemas internos de defensa. Y luego, pues, resalto algunas peticiones que le hicieron al Parlamento Europeo. Ambos requieren más empleo, los musulmanes específicamente más becas y más empatía con los refugiados, mientras que los católicos demandan pues, políticos eficientes, menos corrupción y el fomento del español en la Unión Europea. Aquí es una muestra de una de las producciones del alumnado cuando la pertenencia de España comenzó en el 30 aniversario y bueno, así una serie de conversaciones en torno a la importancia que tuvo la integración de España en la Unión Europea. ¿Cuáles fueron los resultados principales, es decir, el impacto de esta experiencia? Bien, pues para los musulmanes se ha visto que valoran en primer lugar siempre ser españoles, en segundo lugar ya ser europeos y respecto a la Unión pues destacan como hemos visto la libertad de movimiento y los servicios como la educación y la sanidad. Los católicos valoran la protección ante un hipotético conflicto y los orígenes históricos de Europa como base identitaria. En el caso de los evangélicos, valoran el hermanamiento y los lazos entre culturas. En diapositivas anteriores no he hablado de evangélicos, pues son una minoría escolarizada en los centros ganadores del concurso y por tanto aparecen aquí y luego también en el texto mucho más desarrollado. Respecto a los escolares judíos no hago ninguna alusión porque se escolarizan en centros específicos durante la primaria en el centro David Melul, que es judío, y también luego van todos al mismo centro, Instituto de Educación Secundaria Miguel Fernández, pero este centro no ha sido ganador nunca del concurso Euroscola. ¿Importantes repercusiones? Bueno, pues que los dos centros públicos desde el curso 19-20 hasta la actualidad forman parte de la red de escuelas embajadoras del Parlamento Europeo y participan muy activamente. También se destaca el uso intensivo de Eurodesk y cualquier otro recurso y servicio europeo y que la juventud escolarizada pues se siente europea según sus testimonios y sus declaraciones, por tanto reflejan una identidad significativa e inclusiva para sus vidas. En la actualidad siguen trabajando en estos centros por la construcción de una identidad europea. Entre las conclusiones, pues me gustaría destacar que la identidad europea es una identidad funcional y valiosa para los jóvenes escolares melillenses que conviven en la ciudad, que constituye un elemento cohesivo que viene a facilitar la convivencia y la tolerancia. Por otra parte, la identidad europea parece posible y positiva
porque no se enfrenta a la lealtad a la nación. Recordemos que algunos de los escolares, en primer lugar, se sienten españoles, en segundo lugar, europeos. Entonces, esta identidad no cuestiona ni la comunidad cultural ni la confesión religiosa tampoco. Por otra parte, en Melilla se hace evidente el reconocimiento de las diferencias. La identidad plural europea, que se basa en una serie de símbolos comunes, como puede ser la bandera o el himno, o pueden ser el Parlamento Europeo, etcétera. Bueno, pues la identidad plural está basada en esos símbolos y es probablemente mucho más fuerte en la frontera de Melilla que en otros lugares de la propia nación española. En cuanto a otras conclusiones, bueno, pues hemos llegado a la determinación de que esta vivencia educativa responde a un modelo de creación de identidad denominado de múltiple pertenencia, que desarrolla el espíritu comunitario y potencia la personalidad emancipadora y transcultural. Los resultados de todo el análisis, reflejados, como digo, en el texto completo, pues confirman la relevancia de las estrategias educativas en la construcción de la identidad europea. En la actualidad, la Unión Europea está muy preocupada por seguir avanzando en la construcción de esta identidad que legitime y comprometa a la ciudadanía europea. La educación, por tanto, puede contribuir a la creación de un mito resolutivo, que es el de una Europa abierta, cosmopolita, plural y además construida con la participación ciudadana. Y en la medida en que haya una implicación de esta ciudadanía, pues habrá también un compromiso y un sentimiento de inclusión respecto a esta identidad tan aglutinadora y tan global. Y por el momento, pues nada más. Muchas gracias por su atención. Debatiremos en el Congreso.